cada una de estas aportaciones en el libro y también a todas y todas los que forman las autoridades en nuestra Facultad de Derecho y que permiten estos espacios para la presentación ante nuestra comunidad universitaria. Tengo el honor de que me acompañen como comentaristas el día de hoy el doctor Pedro José Peñalosa, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, el doctor José Woldenberg y el doctor Raúl Contreras Bustamante. La dinámica de la sesión es la siguiente. Cada uno contará con 15 minutos para generar comentarios. Posteriormente y al término de sus participaciones, habrá un espacio de 5 minutos para generar comentarios finales o conclusiones. En este sentido y en un primer término, procederé a ceder el uso de la voz al doctor Pedro José Peñalosa, coordinador de esta obra. El doctor Pedro José Peñalosa es profesor de la Facultad de Derecho, economista y abogado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y articulista semanal del Sol de México desde hace 20 años. Doctor, adelante, muchas gracias. Micrófono. Muchas gracias, querida Nubia. Un placer saludar a todos los colegas que hoy me acompañan, a Raúl, a Pepe, a Ricardo, y obviamente la hospitalidad que siempre nos da la facultad para exponer reflexiones, ideas y planteamientos. El día de hoy vamos a comentar una obra colectiva en donde el objetivo central de ella es plantear, como su nombre lo indica, un abordaje o abordajes multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que decidimos poner en marcha esta obra con la colaboración de los autores, con el propósito de que los lectores y las lectoras tuvieran una visión no solo unívoca, no solo una parte de la fenomenología de la pandemia, sino cómo la pandemia influyó en diferentes espacios de la vida pública y que obviamente estos impactos que tuvo la pandemia requieren ser analizados con sensatez, con tranquilidad, incluso con datos, para mostrar que no se puede abordar un fenómeno como la pandemia u otro fenómeno de carácter social si no contamos con esta visión caleidoscópica que yo le llamo, es decir, que cuente con elementos diversos para que podamos entenderla. La pandemia, como todos sabemos, tuvo efectos trepidatorios en la vida pública del país. No es un fenómeno nacional, por supuesto, tuvo efectos globales con desarrollos desiguales y combinados. En el caso mexicano, vivimos saldos terribles en todos los ámbitos. Quiero decir solo algunos. Según el INEGI, 1 millón de empresas, pequeñas empresas y medianas empresas quebraron. Aumentó el número de desempleados. Según cálculos del Centro de Estudios Económicos de la Facultad de Economía, llegamos a tener nuevos desempleados, llegando a tener 18 millones de desempleados nuevos. El Coneval habla de 10 millones. Es decir, en el aspecto del empleo, tuvimos efectos muy nocivos, que aún no podemos decir que los hemos superado de ninguna manera. Los organismos internacionales hablan de que la perspectiva económica para que México pueda alcanzar nuevos estadios de desarrollo implica 2026, 2027 en condiciones normales. Nuestras proyecciones económicas son bastante mediocres las que hoy se ofrecen. Y obviamente la parte económica tiene correlación, no mecánica, pero sí correlación con otros elementos. Ya el doctor Raúl Contreras nos abordará seguramente parte o los signos distintivos de un magnífico artículo que él escribe en el libro en torno al fenómeno educativo. El fenómeno educativo, obviamente, que tuvo terribles efectos en la vida cotidiana de los estudiantes. Pero además, el libro aborda con mucha seriedad elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la delincuencia organizada. Si la delincuencia organizada influyó, mejoró o creó las condiciones para que las violencias en el país se expandieran. De igual manera, nuestra obra
aborda el fenómeno de las mujeres, en donde precisamente Nubia y Jenny, dos brillantes colaboradoras de la obra, nos presentan las cifras duras, dramáticas, de lo que significó la violencia contra las mujeres en el encierro y que obviamente duplicó o expandió la violencia que viven cotidianamente las mujeres. De igual manera, encontramos colaboraciones que nos permiten ver cómo también tuvo efectos laborales terribles la pandemia, que ya apunté en la parte de desempleados, pero ya más concretamente se aborda el tema de los rubros laborales. Y ya hay una parte importante también, igual que las otras, en donde se abordan todos los cuadros que proporcionó el INEGI en torno a la pandemia. Una directora del INEGI muy talentosa, Carlota Fernández, nos ofrece los cuadros que el INEGI proyectó durante todo el lapso de la pandemia. Es decir, las cifras demoledoras que nos presenta el INEGI en torno a la pandemia. De igual manera, contamos con un abordaje criminológico, cómo abordó la criminología el fenómeno de la pandemia, qué elementos están presentes en la conducta criminal de las personas, cómo influye los factores de riesgo y los factores protectores para encontrar explicaciones a la criminalidad. De igual manera, nos contamos con un libro, un texto, por cierto, de un querido maestro que recientemente desaparecido, el profesor Carlos Daza, donde nos habla de la pandemia y el derecho penal. Y permítanme abrir un paréntesis. El artículo que me envió el doctor Carlos Daza lo envió 2 días antes de que falleciera por COVID. Y me parece que es muy significativo que hoy lo traigamos aquí, porque fue un esfuerzo importante que hizo. Me lo comentó él directamente cuando me lo envió. Dijo, quiero que este libro vea la luz pronto porque es un libro que puede aportar muchas pistas de donde estamos viviendo. Lamentablemente no pudo ver el libro, pero desde aquí evocamos un gran saludo cariñoso y fraternal al doctor Carlos Daza, hombre culto, inteligente, uno de los más destacados profesores del derecho penal en la facultad. De igual manera, una especialista, una epidemióloga, nos dice cómo se produce el virus, qué significa el virus y cómo este virus se ha expandido. Nos dice la epidemióloga que los rasgos principales de su comportamiento a nivel mundial y cómo llega a México y las pocas posibilidades de que tenemos de combatirlo si no abordamos de una manera integral el fenómeno. Y al mismo tiempo, nosotros abordamos en la obra, hice un artículo con mi hijo Emiliano, es el 4.º artículo que hago con él conjuntamente, del cual aprendo mucho siempre. Lo abordamos desde las coordenadas de lo que significa el capitalismo financiero. Cómo la pandemia se vincula o cómo se puede vincular a los resortes que tiene el capitalismo financiero. Hemos visto cómo el capitalismo financiero poco pudo hacer para la pandemia y en cambio lo que nos dice Oxfam es que aumentaron las ganancias de las empresas farmacéuticas y además que las ganancias normales, le pongo comillas, que obtienen las grandes empresas, los grandes segmentos de las burguesías mundiales, pues crecieron. Es decir, lo que se constata es, como siempre, casi como una rutina de la dinámica capitalista, es que en realidad las crisis siempre afectan a los segmentos excluidos o vulnerables. Y de tal manera que esta obra se encierra muy bien su marco cuando lo abordamos desde la cultura. Diego Guerrero, colega, profesor, muy estimado de la facultad, nos brinda un artículo muy interesante de cómo afecta a la cultura. La cultura no solo como un elemento superestructural, sino como un elemento que nos permite afirmar que la cultura atraviesa, es transversal y atraviesa la vida cotidiana de los ciudadanos y cómo modificó rutinas y cómo modificó comportamientos. El artículo de Diego Guerrero que se llama La pandemia y la cultura. De tal manera que tenemos un abanico en esta obra de opiniones,
de provocaciones, como debe ser, provocaciones intelectuales, de reflexiones. En síntesis, lo que buscamos con esta obra es plantearle al lector y a la lectora un conjunto de elementos para su análisis. El libro no solo plantea trazos y rasgos para entender la pandemia, sino invita a que el lector reflexione, analice qué caminos pueden seguir. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La pandemia no va a terminar. Tengo esa mala noticia. La pandemia terminará un ciclo, pero vendrá otra. ¿Por qué? Porque está claro, está comprobado científicamente que este tipo de virus se reproducen, vendrán otros, y la matriz de esta aparición de estos virus tiene que ver con el desastre ecológico que hemos construido en el mundo. El mundo ha sido presa de ataques virulentos por parte de los intereses capitalistas. Los ríos, la fauna, la flora, ha influido en la alimentación de la humanidad, ha modificado conductas e inercias de los lagos, de los ríos, de los vegetales, etcétera, lo que hace que tengamos que decirlo con sinceridad, pero también con mucho aplomo, que para lograr atacar la pandemia, el mundo será distinto en la medida en que logremos modificar también las conductas que se han hecho hábito en la humanidad. Sí podremos, se dice que vendrá un mundo distinto, que seremos distintos, si se habla de un mundo distinto, sí, pero me parece que el denominador común seguirá vigente si seguimos en la dinámica imparable, que no veo que se detenga, de priorizar la ganancia, la explotación de los recursos naturales, la carencia de inversión en salud, el gran déficit que tenemos en materia de salud, el descuido, la negligencia. No tenemos posibilidades de encontrar caminos distintos. Pero termino siendo optimista, como siempre lo he sido. Sí hay salidas, por supuesto que hay salidas. No estoy planteando ninguna condena para que creamos que no hay posibilidades de enfrentar con éxito la pandemia y la vida. Lo que sí digo es que tenemos que construir un mundo distinto, pero en serio, no de declaraciones, no de ocurrencias, sino de planteamientos mucho más profundos de carácter estructural. Me parece que sí hay salidas, pero con estas características, no con voluntarismos, por favor. No volvamos a los voluntarismos, no volvamos a las explicaciones simplistas. De esa manera, el libro busca dar elementos, análisis, perspectivas al lector. Pues aquí dejo esta primera reflexión, estimados colegas, estimada Nubia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Definitivamente comentarios tan acertados y yo creo que el día de hoy nos vamos a ir con mucho aprendizaje. Así que en este momento toca ceder el uso de la voz al maestro Ricardo Rojas Arévalo. Él es doctorando en Derecho, maestro en Administración Pública, licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor de carrera de tiempo completo por oposición y actualmente se desempeña como secretario general de la Facultad de Derecho. Maestro, bienvenido. Adelante. Gracias, Nubia. Señor director, un gusto saludarlo esta mañana. Doctor Woldenberg, un gusto compartir esta aula virtual universitaria con usted. Estimado doctor José Pedro Peñalosa, gracias por esta invitación ante un panel que lo menos que me da es miedo de tanta eminencia junta y de los que sin duda el día de hoy continuaré mi formación y aprenderé más de ustedes. Lo que la pandemia nos dejó es un libro trascendente que hoy nos toca presentar. Es un concierto de diversos saberes y disciplinas que nos pueden dar respuestas a múltiples interrogantes. Ya lo planteaba el doctor Peñalosa. Lo que la pandemia nos dejó, o yo diría nos está dejando, es un trabajo literario que viene a cubrir las esferas de la vida social, los aspectos económicos, estadísticos, educativos, sanitarios, políticos, de seguridad, cuestiones laborales, culturales. Son reflexiones multidisciplinarias bajo un título muy seductor, lo que la pandemia nos dejó, y que va a poner de manifiesto la convergencia de diversas preocupaciones en un solo eje conductor,
para nosotros, que es la educación. De esta manera, en una aproximación metódica y periférica, vamos a ver que no solo se visibilizan los problemas, sino que se van a aportar medidas profilácticas en este libro. Yo lo primero que quiero hacer es a nuestros videntes que adquieran este libro. No nada más van a encontrar una relación sucinta de problemas que ya todos estamos viviendo, que ya a todos nos toca conocer, sino que vamos a encontrar, como decía el doctor Peñalosa, salidas. Sí hay salida, sí hay caminos hacia dónde tomar. Es un acercamiento con propuestas, son 13 aportaciones multidisciplinarias, 13 abordajes multidisciplinarios, se intitula el libro, que hacen académicos e intelectuales de reconocido prestigio. Además, son voces con una autoridad ética para hacer estos artículos, y por medio de este libro lo que se busca es generar un verdadero aprendizaje sobre lo que esta pandemia nos está dejando. Es también ver las fortalezas que mujeres y hombres en diferentes áreas del conocimiento hemos logrado y que además nos ha estado tocando vivir, y después de este análisis que se hace en esta obra espléndida, se puede generar una resignificación de esto que nos toca vivir al día a día. Vamos a encontrar Arturo Arango Durán, uno de los grandes especialistas de nuestro país, en el tema del manejo de datos, del Big Data, cómo nos menciona en su estudio qué delitos crecieron. Si bien él menciona que los delitos federales en el periodo de febrero-abril del año 2020 tuvieron un decremento en el fuero federal, al igual los delitos en el fuero común. Posteriormente hubo un incremento de los delitos, pero de delitos muy específicos derivados del confinamiento o de esas medidas que nos impusieron, como la sana distancia y el quédate en casa, ¿no? Delitos como el incesto, que se incrementó en 722%, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, estos delitos que espléndidamente nos grafica el autor. Los vamos a encontrar también expresados por nuestro gran catedrático, y a quien desde aquí mandamos nuestro reconocimiento y un abrazo hasta donde esté el doctor Carlos Daza, que él menciona que estos delitos, como la violencia familiar, la violencia contra las mujeres y los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, se encuentran subregistrados, porque muchos de estos delitos, comentaba el doctor Daza, no tienen una denuncia, entonces existe un subregistro. Recordemos que las familias, muchas veces donde se cometen estos delitos, callan, no denuncian, ya sea por vergüenza, ya sea por no lastimar al seno familiar, al entorno familiar, terminan callando, y vemos a lo largo de estos abordajes que las mujeres, lamentablemente, tristemente, fueron las que sufrieron repercusiones más graves por el hecho de ser receptoras de este tipo de delitos, de este tipo de violencia. El doctor Daza inicia con un interrogante: ¿puede haber responsabilidad penal para los miembros del Estado mexicano y para el propio titular del Poder Ejecutivo por las determinaciones que se tomaron en la pandemia? Todavía no es momento a lo mejor de decir si es bueno o malo las acciones que se tomaron. Pareciera ser que no, pareciera ser que estos elementos que nos da el doctor Daza indican que sí es procedente que haya una responsabilidad para las personas que encabezan los entes públicos, pero que falta mucho por hacer. Él comentaba que desde su perspectiva hubo una deficiente sistema implementado. Él critica el sistema Centinela, que se dedicaba a un sistema de vigilancia en lugar de hacer un sistema de pruebas masivas, y además no lo menciona ahí, pero la experiencia que nos da
el hecho de haber estudiado un poco de estos temas, es decir, que la realidad es que hubo una deficiente comunicación de riesgos por parte de las autoridades sanitarias, mensajes encontrados. Entonces, este trabajo señala el doctor Daza que en efecto al gobierno federal es el que está obligado a brindarnos la seguridad jurídica y de alguna manera a evitar que se realicen hechos ilícitos. Este libro, además, vamos a encontrar temas tan actuales como los que escribe mi señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el derecho COVID y los retos para la educación. Y créanme, él sabe de qué habla, nos tocó vivirlo en la facultad, pero además el doctor Contreras en esta ocasión no nos hace una esquemática de lo que vivimos, que además fue algo que nos permitió y nos permite el día de hoy estar reunidos en estas aulas virtuales. En este capítulo del doctor Contreras vamos a encontrar tópicos tan atrayentes como la progresividad presupuestaria, temas de derecho internacional en cuanto hace a los derechos humanos, así como las nuevas pedagogías, y sobre todo hace una provocación intelectual hacia los especialistas del derecho constitucional para que dejen de considerar a la educación como un derecho social más, y que sea un derecho humano pleno, un derecho habilitante, lo llama el señor director de nuestra facultad, al derecho humano a la educación. Va a ser una gráfica de los problemas que se están viviendo a nivel mundial, donde nos menciona que incluso antes de esta crisis educativa producida por la pandemia ya teníamos más de 250 millones de niños, de menores que no estaban acudiendo a las clases o que no acuden a aulas de manera regular. Estas directrices que nos da el doctor Raúl Contreras nos van a ampliar el camino sobre qué hacer en estos temas tan delicados y poner este derecho humano a la educación en el lugar que le corresponde, si bien después del derecho humano a la vida y a la libertad encontraríamos este derecho humano, dado que sin educación, pues difícilmente una persona puede reclamar cualquier otro derecho que le corresponda. Diego Guerrero hace un planteamiento interesante. ¿Por qué es importante la cultura para contener la pandemia? Si bien el confinamiento ha tenido numerosas consecuencias negativas, no solo en los planos económico, político y jurídico, sino también en la salud física y psíquica de la población. Como un concepto fundamental para superar las adversidades, vamos a encontrar el arte, la cultura, que se van a erigir como una alternativa para poder abatir esta problemática que se ha derivado del encierro. Entonces es fundamental también tener acceso a la cultura en estos momentos. Y después un artículo que me llamó mucho la atención de María Elena Lavín. Ella fue la responsable de sanitaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es una epidemióloga reconocida, y es un capítulo que tiene un gran interés, de tal suerte que le va a permitir a los lectores entender de manera muy clara, muy ejemplificativa, todo aquello que estamos leyendo y escuchando todos los días y que nos vino a cambiar la vida. Asimismo, la autora lo va a traducir como la información para la acción. Esta es una gran oportunidad, leer este artículo en este libro maravilloso, que nos va a dar datos desde las fechas que se conoció el virus, cómo fue evolucionando, el actuar de los organismos internacionales, bueno o malo. El autor nos da esas directrices y estas disyuntivas para que el lector pueda decidir si fue malo o bueno. Nos hace mención de los organismos internacionales y de los acuerdos multilaterales como el Reglamento Sanitario Internacional que México suscribió en 2005 y es un documento jurídicamente vinculante para todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud.
Yo coincido plenamente con la autora respecto a la importancia que tiene conocer más sobre este virus y su comportamiento y las decisiones buenas o malas que están tomando los países. Lo vemos todos los días. Este es un libro que, como les digo, la doctora Lavín en menos de 2 cuartillas nos va a llevar de la mano a comprender que a la fecha no existe un tratamiento eficaz, no existe nada que nos pueda salvar todavía de esta pandemia como tal, y nos va a dar en 2 cuartillas aquellos medicamentos antivirales, antiparasitarios e incluso los tratamientos homeopáticos que han surgido de la mano también de remedios herbolarios para tratar de detener este virus. Hay otro capítulo que nos habla de aquellas noticias chuscas, falsas, de todo lo que se vivió a lo largo de estos, pues ya casi 15 meses que llevamos en un distanciamiento social. No podemos dejar de un lado el especial énfasis que se hace en el tema de la salud emocional de las personas, la salud mental. Aquí en la Facultad de Derecho, nuestro señor director implementó un acuerdo de colaboración con las facultades hermanas de Psicología y Medicina para brindar a nuestra población elementos médicos, clínicos y ayuda psicológica a nuestros alumnos y profesores para paliar todo esto que nos está viviendo y que nos está causando el encierro, ¿no? Todo la problemática mental, y que también se va a traducir en un corto periodo de tiempo en algo físico. Y este tema es abordado con gran soltura por la especialista. Y en fin, decirles que vale la pena leer este libro. Es 13 abordajes multidisciplinarios que no solo son análisis, sino que nos da ideas, pautas a seguir para entenderlo mejor y poder encontrar la salida que mencionaba el doctor Peñalosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. Definitivamente nos dio un recorrido en 15 minutos de todo lo que se trata la obra, y yo creo que ahora tenemos más personas interesadas en adquirirlo, porque definitivamente, como usted lo comenta, es algo que en este momento nos puede resultar como una bocanada de aire fresco para entender qué es lo que ha pasado con todo el tema de la pandemia. Muchas gracias, maestro. Ahora le voy a ceder el uso de la voz al doctor José Woldenberg. El doctor es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colaborador semanal del diario El Universal y de la revista Nexos de manera mensual. Su último libro tiene por nombre En Defensa de la Democracia. Doctor, qué honor que nos acompañe. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Buenas tardes, creo que ya son. Quiero agradecer a Pedro Peñalosa la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Gracias por invitarme, Pedro. Y me da mucho gusto compartir esta mesa con los doctores Ricardo Rojas, con el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, y por supuesto con Nubia Peña. También muchísimas. Escribí unas notas y las voy a leer. Yo sé que esto puede ser anticlimático, pero creo que es mejor para mí no improvisar. Quizá el título del libro sea precipitado, porque la pandemia, por desgracia, no nos ha dejado. Pero eso es probable que carezca de importancia, porque el resto del libro no solo es pertinente, sino muy interesante. Estamos presentando un conjunto de textos enterados y sugerentes para poder pensar las repercusiones que la lamentada pandemia está dejando entre nosotros. No es un asunto menor, por el contrario, se trata de un problema de salud que ha provocado un decrecimiento de la economía con su cauda de empresas de todo tipo cerradas, muchas de manera definitiva, pérdidas de empleo, precarización del trabajo, disminución de ingresos, que sin duda tiene y tendrá efectos sociales, políticos y culturales profundos. De tal suerte que ofrecer algunos acercamientos fundados a diversas dimensiones de sus impactos es una contribución para conocer los que muchos intuimos,
con preocupación. ¿Qué ha sucedido con la violencia? Con los delitos del fuero federal y del fuero común. ¿Debería o no ser una llamada de alerta el incremento de la violencia de género, el acoso sexual o la violación equiparada? O los delitos que se cometen en el seno familiar, sobre todo el uso de la violencia física o las agresiones sexuales. La pandemia, cito, está afectando el modo de operación de las redes criminales, los mercados ilegales y las respuestas institucionales. Preguntas como estas y más tienen una primera respuesta en el trabajo de Arturo Arango Durán. El autor tiene razón en recordarnos que la situación que vivimos incrementó el desempleo y la pobreza, lo que adelgaza la recaudación fiscal y en muchos casos paralizó la administración pública. Ello no puede generar más que malestar e incertidumbre. Y por desgracia, eso lo digo yo, la reacción gubernamental apostó más bien por una solución neoliberal, es decir, porque la mecánica del mercado pusiera a cada quien en su lugar, sabiendas que esa dinámica no solo es implemento, sino que los más poderosos tienen muchas más posibilidades de salir adelante que las micro y pequeñas empresas. No hubo, y al parecer no habrá, programas para apuntalar empresas y puestos de trabajo, lo que según datos preliminares de Coneval arroja un incremento de 10 millones de personas en niveles de pobreza. Un auténtico tsunami social. Hemos observado, por otro lado, paros técnicos de diversas empresas, disminución de prestaciones para los trabajadores e incluso terminación unilateral de las relaciones de trabajo. ¿Qué respuesta puede darse desde el derecho laboral a esas tragedias? Se pregunta con razón José Alfonso Aparicio Velázquez. Pero va más allá. ¿Las disposiciones de las leyes del trabajo ofrecen alguna respuesta? ¿Son las nociones de estabilidad en el empleo o las causales tradicionales de cancelación de las relaciones de trabajo ideas rebasadas? ¿Hubiese sido pertinente alguna norma complementaria en materia laboral al estallar la pandemia? ¿O estamos transitando a una nueva época en donde las novísimas tecnologías acabarán reconfigurando el listado de derechos de los asalariados? Son preguntas. Otra vez, no son asuntos menores, por el contrario, todo parece indicar que el universo del trabajo está sufriendo profundas mutaciones y por desgracia, nos dice Aparicio, no se ha producido, lo cito, una acción contundente por parte del Estado para mantener las fuentes de trabajo. Más preguntas. Y en materia educativa, todos sabemos que los establecimientos educativos cerraron y que han tratado de atender a los alumnos a través de fórmulas a distancia. Preguntas. ¿Esto acrecentará la brecha de la desigualdad social? ¿Estamos contemplando una crisis educativa en curso? ¿Realmente durante la pandemia la educación es accesible para todos? ¿Será posible reponer el tiempo y los procesos de conocimiento perdidos? ¿Qué está sucediendo con el presupuesto en esta materia? ¿Cómo resentirán los diversos niveles educativos el impacto de la pandemia? Bueno, para acercarse a esas dimensiones está el artículo del director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante. Se trata de empezar a analizar lo que está sucediendo en uno de los circuitos básicos de nuestra socialización, hoy dislocada, y que tiene que afinarse de cara a los retos que vienen de lejos y que seguramente se harán más críticos por el impacto de la pandemia. Y las mujeres, la violencia contra ellas en sus diversas modalidades ha crecido o disminuido. No se trata de otra pandemia, la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y política contra ellos. ¿Qué está sucediendo en muchos hogares más allá de la sobrecarga laboral sobre sus espaldas? ¿Qué nos dicen las miles de llamadas de emergencia al 911 en materia de violencia sexual y familiar? ¿Qué ha significado en ese terreno la paralización de los tribunales? ¿Y cuál es nuestra valoración de la reducción presupuestal a instituciones y programas de apoyo a las víctimas? ¿Cuál es el impacto de la pandemia y la parálisis estatal
sobre el ejercicio de los derechos reproductivos. El acceso a los anticonceptivos no se ha complicado. Las labores de cuidado tradicionalmente asignadas a las mujeres se han visto incrementadas. Bueno, Nuria Vianney Cortés Peña y Yenisei López Cisneros abordan esos y muchos otros temas. Y no solo eso, desglosan una serie de recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta. No sé si esta Nuria y Nubia sean la misma persona, pero en algún lado está mal escrito su nombre. Pues me disculpo porque los he citado de las dos maneras. Por supuesto, podría seguir presentando el resto de los trabajos de esta misma manera, pero no lo haré. Lo único que he querido hacer es despertarles el apetito por el libro. Es apenas una botana para que se acerquen al banquete. Recuerden, aunque creo que no es necesario, que exposiciones como las que estamos realizando de ninguna manera pueden sustituir la riqueza de los textos. Permítanme ahora una nota más general que tiene que ver con algunos materiales que creo adolecen de una deficiencia muy común en nuestras disciplinas sociales. Hasta donde yo alcanzo a ver, el acercamiento a cualquier fenómeno social puede hacerse desde tres grandes miradores, que por supuesto no son casilleros estancos y están relacionados, pero que vale la pena distinguir. Los enuncio: descriptivo, analítico y prescriptivo. El primero, el descriptivo, intenta darnos una especie de crónica de lo que sucede, y entre más detallado y complejo, mejor, más cercanos estaremos de conocer lo que pasa. El análisis, por su parte, intenta ofrecernos una explicación de por qué pasa lo que pasa. Trata de trascender la mera descripción para preguntarse por las fuentes que alimentan cada fenómeno en particular. Y la dimensión prescriptiva, connatural a las llamadas ciencias sociales, es un espacio valorativo en donde los juicios de autor no deben ni pueden estar ausentes. Y no es extraño y puede resultar muy productivo que al ser se le oponga el deber ser. Cuando un texto conjuga venturosamente las tres dimensiones, podemos pensar que sabemos qué sucede, por qué sucede y cómo deberían ser las cosas. Pero es más común de lo deseable toparse en nuestras actividades con textos que suprimen las primeras dos dimensiones para decirnos cómo deberían ser las cosas. Y creo que esa línea prescriptiva, sin apuntalamiento, sin un espacio para los desarrollos descriptivos y analíticos, suele hablarnos más de las buenas intenciones del autor que de lo que realmente sucede en eso que llamamos realidad. Vuelvo ahora a los textos y sobre todo a algunas cuestiones perturbadoras que creo no deberían pasarse por alto. Tengo unos ejemplos, y aquí me van a disculpar, bueno, con todo lo demás, de repetir lo que ya algunos de mis compañeros han dicho, pero eso es lo malo de ir en tercer lugar en estas mesas. Pero, por ejemplo, Carlos Juan Manuel Daza Gómez se pregunta si puede haber responsabilidad penal para los miembros del Estado mexicano encargados de la salud y del propio Ejecutivo Federal por las determinaciones que tomaron durante la pandemia. No creo que sea un tema menor, sobre todo a la luz de los estragos que causó la falta de una estrategia capaz de abatir el número de contagios y muertes y del cierre de empresas, clausura de puestos de trabajo, incremento de la precariedad de los mismos y aumento considerable de la pobreza. De los sugerentes y expresivos cuadros que presenta Carlota A. Fernández Mendoza, hay uno en particular que creo clama por un desarrollo e incluso por un análisis por regiones. En el cuadro aparecen 4 apoyos que requirieron y requieren las empresas durante la pandemia: apuntalamientos fiscales, aplazamiento de pagos a créditos o servicios, transferencias en efectivo y acceso a créditos nuevos. No deberíamos saber qué sucedió en verdad, si hubo algunas fórmulas de reforzamiento o no, qué pasó en los diferentes estados y ramas de la producción y servicios, digo, para tener un diagnóstico más fino. Y la cultura, me pregunto,
Diego A. Guerrero García aborda el fenómeno desde una perspectiva antropológica, es decir, a la cultura, y lo cito, como el conjunto de creencias, valores y normas predominantes en una sociedad. Intuimos o sabemos que las actividades artísticas y culturales se interrumpieron o se adelgazaron de manera relevante. Sin embargo, como sostiene el autor, pueden y deben ser un importante sostén durante la pandemia. La revolución digital, sumada al enclaustramiento, seguramente disparó a diferentes plataformas culturales. Estoy pensando en la televisión, en Netflix, Amazon, Facebook, etc., cuyo consumo se incrementó de manera sobresaliente. Pero muchas de las actividades tradicionales sufrieron un duro golpe: cine, teatro, conciertos, museos, etc., e impusieron a sus artistas y trabajadores una situación, llamémosle laboral, inédita. ¿Qué sucederá en el futuro inmediato y a mediano plazo? Es un tema fundamental porque ese espacio cultural es imprescindible para recrear vidas más o menos plenas. Termino. La pandemia, lo sabemos, sacudió al mundo y por supuesto México no fue la excepción. Las derivaciones de la misma son múltiples y variadas. Y qué bueno que desde la academia se generen materiales para pensarla a ella y sus secuelas de mucho mejor manera. Porque cuando desde el gobierno se desprecia el conocimiento, se agrede a los circuitos de investigación y a los investigadores, se improvisan universidades, o mal llamadas universidades, y se reproducen supercherías, es más necesario que nunca reivindicar los valores de la Ilustración. El conocimiento, y quien habla ahora es Perogrullo, es necesario si es que algún día vamos a ser capaces no solo de estudiar en serio nuestros graves problemas, como todos los días se hace desde los centros de educación superior, sino de atenderlos y superarlos. Y esa es una tarea que deben realizar los gobiernos con el acompañamiento de la sociedad y en donde no pueden estar ausentes las instituciones donde se producen los muy distintos y especializados saberes. Pero por lo pronto ya se nos ha dicho que los funcionarios públicos deben ser 90% honrados y 10% conocedores, como si honradez y conocimiento fueran cualidades excluyentes. Por eso, quizá una de las tareas del presente sea la de preservar y robustecer los valores de la Ilustración y hacerlos hegemónicos sobre los del oscurantismo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, qué recorrido tan excelso nos acaba de dar una vez más por toda esta obra. En este momento le voy a ceder el uso de la voz a nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Él es doctor en Derecho por la UNAM y por la Universidad de Salamanca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde actualmente se desempeña como director por un segundo periodo. Doctor, adelante. Muchísimas gracias, Nubia. Muy buenas tardes, tengan todas y todos los que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM en Facebook. Estoy seguro de que muchos alumnos y muchos profesores están viendo con interés la presentación de este libro, que cada que sucede la presentación de un libro en la Facultad de Derecho, lo celebramos como si fuera el advenimiento de un nuevo hijo. Así que coincidamos en que este es el bautizo de este libro, que responde a uno de los objetivos fundamentales que tenemos en la facultad, que es hacer una bitácora de la pandemia. La verdad es que estamos tratando de dejar documentado todo lo que tuvimos que hacer para no suspender actividades a lo largo de estos 13 meses, las cosas que tuvimos que improvisar, las cosas que tuvimos que implementar, porque como bien lo dice el doctor Pedro José Peñalosa, esta pandemia va a tardar y además es muy probable, según lo dicen los especialistas, pues de que no sea la única que nos toque vivir, sino que podamos tener algunas otras. Y creo que es muy importante dejar dentro de la academia un testimonio
de qué cosas se tuvieron que hacer para que en el futuro no se tenga que regresar a cometer los mismos errores o no se tenga que detener tanto. Para la facultad es un motivo muy especial de orgullo el que el doctor Peñalosa haya podido continuar con esta línea de trabajo que hemos hecho desde hace 5 años, de ser una facultad que trabaje de manera interdisciplinar el conocimiento jurídico. Ya no se trata de que los abogados entendamos que nuestra ciencia jurídica lo es todo y que detrás del derecho pues solamente resta el cumplimiento estricto de las normas, sino que entendamos que no es posible que el derecho funcione y que se entienda si no es con la ayuda y la actividad complementaria de otras ciencias, y que además haya logrado pues que mi querido y admirado José Woldenberg haya aceptado estar en esta mesa rodeado de puros abogados. Estoy tratando de convencerlo ahora, antes de que empezara, de que se sume a la planta académica de la facultad, lo cual nos daría un verdadero gusto para que precisamente contribuya con su conocimiento y su experiencia a los estudiantes del posgrado de la facultad, porque José Woldenberg es el prototipo del egresado al que la universidad aspira. Gente que se prepara en las aulas, sale al ámbito social, político, aplica el conocimiento que recibe en la universidad, desarrolla una actividad sensacional y luego regresa, una vez que ha terminado con su labor, y se integra a la academia y nutre a la academia con la experiencia. El trabajo que José Woldenberg hizo en la fundación del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, es algo que se reconoce no solamente por los académicos, sino los políticos, y creo que esa experiencia vale la pena que nos ayude a compartirla desde el punto de vista jurídico. La verdad es que este es un libro que coincido con lo que dice Pepe Woldenberg, responde al optimismo del coordinador, el doctor Pedro José Peñalosa, porque lo que la pandemia nos dejó, podría decirse lo que nos está dejando, porque él mismo recibe y recuerda pues que todavía no se le ve la luz al túnel, ya lo comentaremos, y creo que la pandemia va para largo, y creo que todavía faltará a lo mejor en la segunda edición o un segundo libro el año que entra para tener una visión más complementaria de lo que está sucediendo, porque creo que es una visión inicial de lo que la bitácora de la pandemia nos empezó a dejar. La verdad es que desde el punto de vista jurídico, y no me quiero meter mucho en analizar los 13 abordajes, porque han sido descritos muy bien por Ricardo y por el doctor Woldenberg, la verdad es que una pandemia pues es una de las causales que todas las constituciones del mundo consideran como causa emergente, que puede llegar incluso a establecer suspensión de garantías o a establecer estados de emergencia o de sitio. Y la verdad es que la Constitución de México la considera de manera expresa en el artículo 73, fracción 16, como una de las causas por las cuales tendría que haberse abordado este problema sanitario con un enfoque jurídico mucho más serio y mucho más científico. Es decir, la existencia en la Constitución del Consejo de Salubridad General, que es un organismo que debería de estar funcionando y reuniéndose cada 15 días o cada mes para ir emitiendo reglas de carácter general obligatorias en todo el país de manera inmediata, pues tiene más de un año de no funcionar. Así que la pregunta que dejó mi querido y llorado Carlos Daza en un artículo que comentamos sobre si habría o no responsabilidad penal, la verdad es que va a quedar en el futuro, porque hoy por hoy los científicos en lo único que coinciden en el mundo después de 13 meses es que hay dos cosas que no tienen lugar a duda para tratar de detener la pandemia: el cubrebocas y la vacuna. Y si nosotros calculamos y revisamos los meses en que se discutió, en los que se burló y en los que se evitó imponer el uso del tapabocas,
pues es verdaderamente un asunto que no es mera cuestión de anécdota o menor, sino que implica verdaderamente la consecuencia, a lo mejor en la extensión de la gravedad y en el número de víctimas, pues al grado de que quien lo escribió y lo dejó ahí documentado como un legado postre o una pregunta envenenada para el futuro, fue víctima de la pandemia. Carlos Daza murió víctima del coronavirus y desde luego pues que nos deja con mucho más interés esta pregunta que habría que responderse. Y el otro tema que también lo comentó él es que, por ejemplo, fenómenos humanos como el feminicidio se convirtió en otra pandemia. Es decir, el feminicidio creció en el mundo, no solamente en México. Y es un tema que nos deja muchas reflexiones y que nos deja verdaderamente para los criminólogos, pues mucho trabajo, para los sociólogos, mucho trabajo de entender qué es lo que está pasando, porque creo que hoy podríamos concluir que si hay una víctima muy señalada sobre las consecuencias de la pandemia son las mujeres. Las mujeres tuvieron que convivir o tienen que convivir en estas medidas sanitarias de confinamiento. Si alguien busca el significado de la palabra confinamiento, en un principio, yo incluso escribí en un artículo que no deberíamos hablar del confinamiento, porque pues es la privación de la libertad cuando alguien ha cometido alguna falta o algún delito, y la verdad es que se ha alargado tanto la pandemia que ya es un confinamiento, ya es un castigo. Pues para las mujeres lo fue más, porque muchas veces han tenido que vivir confinadas con su propio agresor. Está comprobado en las estadísticas que tenemos en la facultad que el 80% de los fenómenos de violencia contra las mujeres se generan en el entorno familiar, en su entorno personal. Así que esto de la pandemia pues nos deja, como todas las causas graves de suspensión de garantías, como las guerras, pues que sacan lo peor de la humanidad. Creo que la pandemia en este tema de criminalidad, de delincuencia, de violencia contra las mujeres nos está demostrando que la pandemia vino a sacar rasgos verdaderamente animales del ser humano, pero también, como todos los fenómenos, pues tiene efectos positivos, y creo que la pandemia habrá que ser analizada y muy bien con estudios como para que podamos convertir a la pandemia en una experiencia muy dura que nos deja lecciones y no simplemente en una tragedia que nos trajo desgracias. Creo que uno de los rasgos importantes de este libro es que trata de sacar las cosas, describe las cosas malas, pero trata de exponer qué cosas estaban mal antes de la pandemia, qué cosas se agravaron con la pandemia y dejar pues, a la imaginación de la academia qué tenemos que proponer para que la pandemia se convierta en una experiencia útil para mejorar la vida social. En lo que se respecta al artículo que a mí me tocó escribir, que me encargó el doctor Peñalosa, porque a pesar de que yo soy el director, aunque ustedes no lo crean, es bastante autoritario cuando coordina un libro y él me impuso el tema. Y además me traía correteado para entregarlo. Cada semana me mandaba un mensajito de cuándo se lo entregaba. Pues es el de la educación, que la verdad es que lo hice con mucho gusto y creo que se cruzó en un momento importante, porque había que reflexionar que hasta el siglo XX la educación de calidad, la educación era un privilegio exclusivo de las élites dominantes, de la monarquía, de la aristocracia, del clero, después de la Revolución Francesa, a lo mejor de la alta burguesía, porque si nosotros estudiamos la educación desde los griegos hasta acá, solamente las clases muy favorecidas tenían acceso a la educación. Un poco, pues, porque la educación y el conocimiento dan poder, y entonces, pues, el poder se circunscribía a que lo recibieran, pues, las élites dominantes para seguirlo manteniendo. Y la otra, una idea que queda ahí, que subyace en pleno siglo XXI,
pues que los gobiernos prefieren tener súbditos maleducados, fáciles de gobernar, que ciudadanos comprometidos, educados y demandantes. Y que solamente hasta que se convierte la educación en un derecho social en la Constitución de México de 1917 y se le impone al Estado la obligación de educar a todos, de manera general, de manera gratuita, de manera laica y obligatoria, la educación empieza a llegarle a los demás estratos de la sociedad y también particularmente a las mujeres, porque las mujeres gracias a esto pudieron empezar a educarse, entrar a las universidades, después alcanzaron la ciudadanía y luego la aparición de los anticonceptivos le dio a la mujer el dominio pleno de su ser y hoy por hoy tenemos esta sociedad mucho más igualitaria que a lo largo de la historia. Y la educación ahora que estaba empezando a concebirse pues como un elemento muy importante, visto desde el punto de vista internacional con dos visiones muy diferentes. La UNESCO, que la concibe como un derecho humano fundamental para el desarrollo de las personas, y la visión que tenían las organizaciones financieras, económicas, de que la educación es un elemento muy importante para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo económico de las sociedades. Sin pensar en la persona, sino en el sistema educativo y también pensando en crear pues, personas aptas y capacitadas para el mercado económico, para integrarse al mercado laboral. Hoy por hoy, la pandemia nos vino a demostrar pues, que todo lo que se había avanzado en un siglo, pues la pandemia lo viene a poner en riesgo. La pandemia ha significado la mayor disrupción que haya sufrido nunca la educación en el mundo a partir de que se convirtió en un derecho social. Es decir, hoy la UNESCO dice que si los gobiernos no toman las debidas providencias, estamos ante lo que puede ser una catástrofe generacional, de que una generación de jóvenes no solamente no haya podido ingresar a la escuela, ya lo mencionó Ricardo Rojas, que había ya 250 millones de niños y jóvenes en edad escolar que no estaban yendo a las escuelas, y los millones que se pueden sumar que tuvieron que abandonar o que tienen que abandonar la escuela pues por cuestiones de salud, por cuestiones económicas o porque finalmente la vida les exige tener que desarrollarse en otra actividad y abandonar la escuela. Así que el objeto del artículo es reflexionar en ese sentido y pues revisar lo que hoy por hoy dice la UNESCO que se tiene que tener en cuenta para cuando la pandemia pues empiece a amainar y sugiere 4 cosas importantes en las que lo resumo. La primera, pues la importancia de reabrir las escuelas, pero reabrir las escuelas con una programación adecuada, no con ocurrencias. Si no se puede reabrir las escuelas si no ha habido vacunación de los profesores, de los trabajadores. No puede haber reabrirse escuelas pues en un municipio con el pretexto de que ahí se puede abrir la escuela porque ahí no ha habido contagios, porque pues finalmente un tema que nunca se ha analizado es que el transporte público nunca ha sido materia de ninguna medida sanitaria para evitar los contagios. El 90% de los integrantes de la comunidad universitaria que vienen a esta facultad llegan en transporte público. Entonces, el día que se reabra la escuela y se intensifique el uso del transporte público, pues van a llegar los jóvenes y los maestros en el metro o en el metrobús como cigarrillos en una cajetilla. Y aunque nosotros tengamos aquí todas las medidas como si fuera la casa de Howard Hughes, les tomemos la temperatura y les demos gel, pues no sabemos si en el transporte público del día se volvieron a recontagiar. Entonces, se tiene que reabrir las escuelas, pero tendría que haber una verdadera planeación que nos evite que ocurra lo que ha sucedido en Europa, que se han tenido buenas estadísticas, se reabren las escuelas, brota nuevamente la pandemia y se tiene que dar marcha atrás, se tiene que volver a cerrar, tiene que haber nuevas medidas de confinamiento. La segunda cosa que sugiere la UNESCO pues es precisamente que los gobiernos brinden atención prioritaria a las futuras decisiones de financiamiento para la educación.
Hoy por hoy se acaba de integrar en el artículo 3º la obligación del Estado de impartir de manera gratuita la educación superior, por ejemplo. Eso requerirá muchísimo dinero más. No es ocurrencias, ni es abrir nuevas escuelas regionales y llamarlas universidades. Es verdaderamente invertir con cuidado, saber que la educación hoy por hoy nos dice algo que los abogados pensamos que era a lo mejor una exageración, el establecer como derecho humano el acceso al Internet. Hace 2 o 3 años sonaba pues, como que fuera de orden. Hoy por hoy, el problema de la pandemia y la educación que hemos tenido que dar nos dice que si no hay acceso a la tecnología y acceso al Internet, no hay condiciones de igualdad en el proceso educativo. Entonces, habrá que invertir en el futuro, en la conectividad y en que los alumnos tengan acceso a la tecnología pues, para poder estar en condiciones de igualdad. El tercer punto que la UNESCO recomienda es fortalecer la acción de aquellos núcleos sociales a los cuales es difícil llegar. O sea, no podemos seguir impartiendo la educación como antes de la pandemia sin darnos cuenta pues, de la problemática. Nosotros estábamos en contra de que se suspendiera la prueba PISA. Afortunadamente ya el gobierno creo que recapacitó, pero veremos los resultados de la prueba PISA que se tenga que hacer, y ahí veremos lo desastroso que haya sido este año en educación, sobre todo básica y secundaria, que se tuvo que hacer a través de canales de televisión. Ahí veremos qué tanto impactó, y creo que si las últimas cifras en 2018 eran bastante lamentables y teníamos indicadores muy por abajo del promedio del resto de los países de la OCDE, esta prueba PISA que se tendrá que practicar y que afortunadamente ya se aceptó, pues creo que será un indicador a lo mejor mucho más doloroso de lo que queremos, a lo mejor nos va a exhibir más de lo que quisiéramos, pero la verdad es que nos va a dar un diagnóstico real de qué es lo que está pasando y de la importancia que tiene que se vuelva a invertir nuevamente de carácter prioritario en educación. Y luego, el ámbito cuarto que recomienda la ONU, pues es pensar en el futuro de la educación, ¿no? Que es un poco lo que lo estábamos comentando. ¿Qué vamos a tomar de bueno de lo que aprendimos en la pandemia? El uso de estas herramientas, por ejemplo, yo lo digo aquí con los profesores, la pandemia nos hizo algo curiosísimo que sociológicamente habrá que apuntarlo y seguir investigando. Nos convirtió junto con los jóvenes, los maestros jóvenes y los maestros viejos, a todos al mismo tiempo aprendimos a ser Zoomers. Eso nos da una identidad que no hemos estudiado, que se oye así coloquial, pero va a tener efectos que hay que estudiar. Si nosotros hubiéramos querido capacitar a la planta académica de 1,500 profesores en el uso de las tecnologías, nos hubieran tardado años. No podíamos dar maestrías en línea porque los profesores importantes no querían aprender. Hoy, 2,500 profesores saben utilizar el Zoom, y algunos son verdaderos especialistas y verdaderos exitosos utilizantes de esto. Entonces, ese es un tema que nos convierte en una nueva generación de docentes con herramientas que no teníamos. Y la otra, hemos hecho actividades. El año pasado, Pepe, hicimos un Congreso Penal Internacional que coordinó precisamente Carlos Daza, que murió, que lleva más de 3 millones de vistas en Facebook. O sea, no hay ninguna posibilidad de pensamiento que hubiéramos tenido de hacer un evento en la universidad, en el auditorio que fuera, que tuviera esta dimensión. Entonces, no vamos a poder, no debemos regresar a la educación clásica o tradicional, otra vez, frente a grupo, y perder de vista lo magnífico que nos dan estas herramientas. Entonces, tendremos que idear cómo vamos a combinar de manera híbrida todo lo que hemos aprendido. Pues para terminar, creo que lo importante del libro es que nos dice que hay que reflexionar que las cosas no estaban bien en la pandemia. El problema que yo veo es que los gobiernos le han hecho sentir a la sociedad que en cuanto acaben los efectos nocivos de la pandemia, hay que regresar a hacer las cosas como se hacían. Y esto es terrible. Si la pandemia nos dice que estábamos mal,
creo que tendríamos que estar desde la academia trabajando para explicarle a la gente que cuando terminen los efectos nocivos, no tenemos que regresar a la nueva normalidad, como dicen. La nueva normalidad es esta. Tenemos 13 meses trabajando así, ya es normalidad. ¿Cómo debemos idear la nueva realidad? Una realidad que nos diga, que demuestre, por ejemplo, que efectos como la globalización, que los economistas nos habían dicho que era el futuro del cual no podíamos regresar, y que el Estado Nacional ya estaba palideciendo y que todo era globalidad, pues resulta que la pandemia demostró que esa sí es global, y demostró que a la hora de enfrentarla, cada gobierno lo hizo como quiso, como pudo y como creyó. Y eso creo que hace repensar los fenómenos de la globalidad. Sí, el hecho de que Estados Unidos tenga 250 millones de gringos vacunados es un buen detalle para ellos, pero nadie ha dicho cuánto va a durar el efecto de la vacuna. De nada les va a servir tener a todos vacunados si en el sur, en el oriente y en el poniente le van a llegar personas, turistas o comerciantes o bienes que vienen de lugares donde no hay ese nivel y ese dinero de vacunación. No sabemos si al año ya tendrán que volverlos a vacunar. O sea, en lugar de estar trabajando en fenómenos de solución de la pandemia global, nos demostró que el Estado sigue siendo el Estado. Y la verdad, otra cosa, y con esto termino, la pandemia vino a demostrar algo. A todo el mundo le faltaba inversión en educación, en ciencia y en tecnología. Esto es inevitable. Y creo que el éxito de que podamos aprender lo que la pandemia nos dejó es que hace falta que verdaderamente los gobiernos estuvieran trabajando junto con la academia para tener programas que conviertan a las próximas políticas públicas y en el liderazgo que tienen que ejercer los gobiernos, en liderazgos que propongan medidas propositivas, que tomen en cuenta todo lo que hemos aprendido y todo lo que ha quedado claro con la pandemia, apoyadas en la ciencia, y que estuviéramos construyendo una sociedad que aprenda que efectivamente, como bien lo dijo el doctor Peñalosa, estamos acabando con el medio ambiente, estamos contaminando el agua, estamos acabando con las especies y nos estamos acabando también entre los seres humanos con esta falta de educación, con esta pérdida de valores, con esta educación que creo que también tendríamos que regresar a revisar, que no basta educar con la pura ciencia dura, sino la ciencia tiene que ser una ciencia humanística, que piense que todos los descubrimientos tienen que ser en beneficio del hombre y no solamente en beneficio pues, del mismo descubrimiento o de la industria o del comercio, que son las que ganaron. Así como hay muchas empresas que cerraron, hay muchísimas empresas que se convirtieron en multimillonarias gracias a la pandemia, ¿no? Las empresas de informática, ya no hablemos de la farmacéutica, las empresas que dejan paquetería, en fin, muchas empresas aprovecharon la circunstancia. Creo que así tendrían los gobiernos que estar empezando a diseñar políticas públicas para que la sociedad después de la pandemia sea mejor. Y creo que esa, en el fondo, es la aspiración que Pedro Peñalosa y la Facultad de Derecho teníamos en estas obras como esta. Así que, igual que como lo dijo el secretario general, recomendamos a todos los que nos estén viendo que lo compren, que lo lean, porque quien escribe un libro aspira solamente a una cosa, a que lo lean, no nada más a que sirva de adorno, y creo que es un trabajo motivador, y felicito al coordinador por esta iniciativa y por haber conjuntado tantas inteligencias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Definitivamente, y en este primer, como en esta primera parte de nuestra mesa con ustedes como comentaristas, usted dio en un punto bien clave, que es al final que esta primera obra tiene que funcionar para que en un futuro se escriba quizá una segunda o se dé una continuación de lo que está pasando. Incluso ahorita que usted nos hacía como todo este recorrido por hablar de temas de educación, el tema del derecho al Internet, definitivamente, ¿no? Quizá hablar en algún momento hasta de un análisis postelectoral ahorita que nosotros nos encontramos en todo este
pues, en todo este proceso electoral 2020-2021, de cómo se están llevando a cabo las campañas políticas. Para empezar, pues sí, las más grandes de la historia, pero también en un momento histórico, creo que nadie se imaginaba y que nadie se esperaba que en algún momento iba a ser de esta manera, ¿no? Y junto con ello, pues tomar el análisis de qué ha pasado con las políticas públicas, el tema que usted nos comentaba de las vacunas, ¿no? El porcentaje a nivel mundial de cómo vamos en términos de vacunación, si el esquema es el adecuado o no, incluso hablar de todo este flujo de personas, es decir, la migración, cómo se va a desarrollar o cómo se está desarrollando en estos momentos, desde que empezó el COVID el año pasado y ahora, ¿no? Creo que tenemos que hacer un recuento todavía otra vez de cómo vamos y de cómo vamos a, pues, a continuar en todo esto, porque si en algo han acertado todos es que esta pandemia continúa y que nos tocará o nos toca adaptarnos y nos toca continuar pues de la mejor manera posible en aras de tratar de tener una vida pues lo más normal de lo que se tenía. Sin embargo, pues será una situación complicada. Así que agradeciéndoles en esta primera parte y sus ilustres comentarios, les voy a ceder el uso de la voz nuevamente para que nos vayan dando sus cierres o sus conclusiones. Inicio nuevamente con usted, doctor Peñalosa. Muchas gracias, Nubia. Bueno, estos 5 minutos los quiero aprovechar muy bien para varias cosas. La primera es en relación al título al que se han referido aquí mis colegas. Bueno, quiero comentar que este es vamos a llamarle un corte de caja. Yo no podía poner lo que la pandemia nos dejó hasta ahorita. Imagínense ese título del libro, lo que la pandemia nos dejó hasta ahorita. Pues no resulta adecuado. Lo que la pandemia nos dejó hasta ahora es un corte de caja lo que estamos haciendo. Quizá, como se ha insinuado aquí, en algún momento tendríamos que hacer otro corte de caja, pero me parece que ese corte de caja pues tendrá que tomar en cuenta estas variables que ya han comentado ustedes y que están a la vista de nosotros y que yo insisto en que para malas noticias o para noticias realistas vendrá otra pandemia. En el siglo ha habido 5 pandemias importantes. Esta es una de ellas. Y vendrá otra pandemia, no porque lo digamos nosotros, sino porque el tratamiento que se da a la naturaleza, las contradicciones que se han dado en materia de salud, el comportamiento humano frente a la realidad ha provocado estas pandemias. Es decir, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, si observamos el recorrido de las pandemias, nos damos cuenta de que ha sido producto del hombre y no producto de una maldición gitana, que por cierto, quiero comentar algo que decía Pepe, en relación a la política pública que se ha instrumentado, que en realidad ha sido una ficción. Si quisiera yo decir algo del libro, tendríamos que decir que este es un libro contra la superchería. Me parece que esto es importante. Tenemos aquí 13 artículos magníficos contra la superchería. Es decir, que no estamos hablando de que se puede combatir la pandemia con instrumentos extraterrenales, sino con política pública y agrego conceptualmente más, como políticas públicas de Estado, no políticas públicas sexenales de corto plazo, sino transeccionales. Lo que exhibió la pandemia es que tenemos un gran déficit de política de Estado. ¿A quién afectó más la pandemia? Los saltos son brutales. Hizo más desigual a los desiguales e hizo más ricos a los ricos. Esta es una lección que está frente a nosotros y que no podemos dejar de verla frente a la neblina que provoca el momento de que estén vacunando más personas. Cuando pase de una manera este corte de caja, tenemos que abrir otra experiencia. ¿Qué pasó? Y lo hemos hablado mucho con Raúl. ¿Qué pasó con los millones de jóvenes que desertaron de la escuela? ¿Qué va a ser de su vida? Sobre todo los niños de nivel primaria, que como ustedes saben, si algo afecta a los educandos, es a los niños de ese nivel, porque esos niños aprenden la socialización. Es su forma de aprender en la socialización. De tal manera que no podemos decir de ninguna manera que esta pandemia ha concluido. Si quieren, le podemos decir, es un primer corte de caja. Segundo elemento, yo creo que tendríamos que subrayar
que el horizonte que se tiene frente a la pandemia no es nada gratificante. Y permítanme subrayar esto. No hay, hasta ahora, que yo conozca, ninguna política pública distinta a las anteriores. Es decir, no se puede plantear un futuro distinto si seguimos manteniendo las políticas públicas del pasado. Si ustedes observan, vean, si quieren, observemos el presupuesto para educación que hay en México, el presupuesto que se aprobó, el presupuesto que se aprobó para salud, el déficit que hay, se está destinando más. Fíjense, este es un dato reciente, se está destinando más a Tren Maya y a Dos Bocas que a las vacunas. Documento oficial, datos oficiales. ¿Qué quiere decir? Que estamos jerarquizando otra vez el mismo sendero, el mismo camino. No estamos aprendiendo lo que se tiene que aprender. Que la pandemia nos educó en la práctica con saldos mortecinos, pero también nos educó en que no estamos haciendo bien las cosas. Pero lo malo, lo grave que yo veo es que no hay hasta ahora ninguna propuesta que nos indique que estamos cambiando y estamos construyendo o resignificando las políticas públicas. Y eso me parece preocupante. Y tercer elemento y último, estoy convencido que las salidas que tenemos nosotros y que las salidas, como bien se decía por acá entre ustedes, en la educación. La educación es clave. La educación nos va a permitir ver otro mundo. Hace poco, en 1764, vean que hace poco, Beccaria decía que la única forma de que el ser humano sea distinto es siendo educado. Y yo reivindico a Beccaria en este momento. Una nota final. Quiero agradecerle a Lorena Redondo su amabilidad, sus buenas maneras, su diligencia para atender nuestros requerimientos. Muchas gracias, Lorena, por tu siempre amabilidad. Quiero agradecerle a Ricardo Rojas, que atendió al llamado de la presentación, a José Goldenberg, que también atendió muy bien la invitación que le hice amablemente. Mi querido Pepe, tantos años de amistad, pues lo sellan. Y mi querido Raúl Contreras Bustamante, que con él tengo permanentes reflexiones y discusiones acerca de la problemática social, que siempre estuvo dispuesto, aunque él me califique de autoritario porque le exigía que entregara su artículo, creo que no, vamos a llamarle, en lugar de autoritario, insistente. Mejor, quitemos la palabra autoritario. Y quiero decir finalmente un reconocimiento a mi querida Nuria. No lo saben ustedes, pero Nuria tiene COVID. Y no obstante que tiene COVID, cuando yo le pregunté, ¿puedes conducir? Dijo sí. Siempre ha sido mi alumna durante un buen tiempo, es colaboradora del libro, tiene ahora COVID y como la ven ustedes ha sido muy entusiasta su participación. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias por el honor de permitirme estar aquí y compartir el espacio con ustedes. Y definitivamente aprender de ustedes es lo que nos llena el alma y hacen que estos momentos sean más llevaderos. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias por coordinar estos eventos y esta obra principalmente. Le voy a ceder el uso de la voz al maestro Ricardo Rojas en este momento, por favor. Gracias, Nubia. Pronta recuperación y que todo siga así de bien. Muchísimas gracias. La verdad es que, a manera de conclusión, la población en general hemos enfrentado esta pandemia con miedo, con desinformación, desde la posición que nos haya tocado jugarla, ¿no? Desde la parte de la academia, desde la parte de la familia. Los primeros días, no podemos olvidar el miedo de salir a la calle, el miedo de no poder abrazar o la impotencia de encontrar un ser querido, un amigo y darnos un abrazo. Y seguramente todo esto que hemos vivido nos va a dejar huellas importantes, no solo a nivel socioemocional, económico, político, sino a un nivel afectivo. Me
menciona muy bien el señor director y el doctor Waldenberg y el doctor Peñalosa, que la educación será el verdadero motor que logre que podamos superar este tipo de cuestiones. Para los niños, importante la socialización, sin duda, para los jóvenes también, el hecho de ver pasillos vacíos en esta facultad tan hermosa, la más importante del mundo de habla hispana, es comercial aparte, pero es triste, es algo que nos llama a seguir reforzando las cuestiones sociales, afectivas, seguir informando. Ojalá que este libro llegue a los hacedores de políticas públicas y que les sirva de guía para poder tomar sus decisiones o tomar decisiones que impacten, que revisen estos datos duros que se mencionan en el libro, que se revise cómo los delitos, sobre todo a un sector como es el de las mujeres en la sociedad, les ha afectado, que estos análisis y reflexiones muestren los caminos hacia una salida pronta, con unas políticas públicas hechas a la medida, que haya un redireccionamiento del presupuesto para que se aplique donde debe y no se use a caprichos. En menos de 30 días tendremos la oportunidad a lo mejor de expresarnos los ciudadanos para poder lograr a lo mejor un verdadero equilibrio de poderes y poder alzar la voz y decir que no estamos o sí estamos de acuerdo y que se ha tomado en cuenta y esto cambie para bien y nos traiga un beneficio para toda la sociedad. La pandemia, no se acaba, no sabemos en qué etapa vayamos. Mientras no haya una vacuna eficaz para todos, mientras no haya información a la mano para todos, esto seguirá. Seguimos con una brecha digital todavía muy grande, por lo menos en nuestro país, a nivel nacional, como para que toda la población pueda estar enterada, pueda llegarle. Ojalá que las autoridades sanitarias tomen en cuenta este libro, que habremos de hacérselos llegar, y que hay una verdadera política de comunicación de riesgos y no aquellos mensajes encontrados que nos mencionaba el doctor Contreras y el doctor Waldenberg y el doctor Peñalosa, y que sirva para que esto no nada más sea un visibilizador de problemas, sino que sea un motor de soluciones. Muchísimas gracias. Un honor compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias, maestro Ricardo, por sus buenos deseos y sobre todo tan acertadas conclusiones. Definitivamente, como usted dice, que sirva como un motor para un verdadero cambio y que sea una inspiración para que las cosas puedan ser diferentes. Muchas gracias. Doctor José Waldenberg, adelante. Muchas gracias. Pues reiterar mi agradecimiento por haber sido invitado a esta mesa. También desearle a Nuria un pronto y total recuperación. La verdad es que si Pedro no nos avisa, no hubiéramos notado nada, lo cual creo yo es una muy buena noticia, pero ojalá dentro de poco ya esté libre de este bicho. Y un solo comentario. La pandemia trastocó la vida social y sus efectos son múltiples y variados. Repercute en todas las áreas del quehacer social. Pero vista desde la universidad, vista desde la academia, la pandemia es una oportunidad para estudiarla, para reflexionar, para documentarla y, por supuesto, para intentar atajarla. Y esos valores, que son los valores de la academia, que subraya como un valor imprescindible el conocimiento y el uso de la razón, son los que no solamente en México, sino en el mundo, están siendo cuestionados. Uno ve todos los días en las redes sociales las más descabelladas supercherías, como las llamó bien Pedro. Y la única manera de atajarlas
y de construir un espacio público medianamente ilustrado, documentado, es a través de información cierta, de información documentada, de análisis racionales y de propuestas complejas. Y por desgracia, estamos sujetos a un espacio público lleno de simplificaciones, lleno de tonterías, lleno de supercherías. Y ojalá, por ello, este mural que ustedes presentan en el libro, que es un mural, llamémoslo, contradictorio, pero siempre con evidencias, siempre argumentado, siempre con el ánimo de conocer el campo del que se trate, es lo que tenemos que seguir impulsando. Y yo les tomaría la palabra. Ojalá a este primer corte, como lo llamó Pedro, creo que no entendió muy bien el chistorete inicial con el que empecé, sobre el título, porque luego nos hizo una aclaración muy rotunda, muy clara, etcétera, etcétera. Pero bueno, ojalá en efecto sea un primer balance. Y ojalá continúen con esta labor, porque como bien han dicho todos ustedes, esto no se ha acabado, esto sigue impactándonos a todos, y ojalá seamos capaces de elevar el nivel de comprensión y el nivel del diálogo y el nivel del debate. Otra vez, muchas gracias y felicidades a todos los autores y al coordinador de este libro. Y gracias a la Facultad de Derecho por haberla promovido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, gracias por sus buenos deseos y por este recorrido que nos dio, y sobre todo siempre es un deleite escucharle. Muchas gracias. Y querido doctor Raúl Contreras, adelante, por favor. Gracias, Nubia. Y para cerrar, si dejas de ser asintomática y tienes cualquier complicación, no dejes de avisarme, porque acuérdate que tienes seguro facultativo y tenemos toda la red de protección. No vayas a creerte que lo que te acabamos de decir, que si no nos hubiéramos dado cuenta, te ves perfecta. Si te llegas a sentir mal, nos avisas. Pues solamente para terminar, creo, Pedro, que la provocación no puede, además es muy fácil provocar a Pedro Peñalosa y creo que lo hemos logrado. Vas a tener que invitar a Pepe Woldenberg a la segunda edición del libro, y en un tema importante que creo que cae en la línea de investigación de Pepe y tuya, el liderazgo. A ver, está estudiado que las guerras tienen efectos positivos en aquellos pueblos que subsisten a ellas, desde luego. Pues si pierden la guerra y quedan dominados, pues no estaríamos hablando, pero de quien va a una guerra y la subsiste, la nación, tiene elementos, la guerra, positivos, porque después de la guerra se incrementa el sentido de pertenencia de los integrantes del país, la identidad nacional, la solidaridad social, el cuidado de los recursos, porque durante la guerra se padece de hambre, de pobreza, de todas estas carencias, y sobre todo la importancia que tiene el trabajo para salir de las crisis. La pandemia tendría que ser analizada como una guerra, porque es una guerra de la humanidad contra un virus, contra un bicho, como bien lo ha bautizado Pepe. Entonces, creo que el liderazgo de los gobiernos, y a mí me gustaría pensar en nuestro país, tendría que tomar en cuenta que va a depender mucho del liderazgo del gobierno, de que la pandemia pueda tener estos efectos positivos y que, lejos de ser una mala experiencia, que todo el mundo quiera esperar a que digan arranquen y venga un frenesí y volver a hacer las cosas como antes y que no importe todo lo que aprendimos, sino que efectivamente pudiéramos tener efectos sociológicos importantes. Y en este sentido, creo que, volviendo al tema de la educación, México tiene que aprovechar esta circunstancia. La academia, tenemos que insistir para que se insista el 1% al que se han comprometido los gobiernos desde hace años de inversión a ciencia y tecnología, de que la inversión pública de México tenga los porcentajes promedio del resto de los integrantes de la OCDE, porque está comprobado que los países que más invierten en educación son los países
con más desarrollo y con más riqueza. Y en ese sentido, para concluir, para no gastarnos los 5 minutos, decir que si la pandemia no pudo derrotarnos e interrumpir la educación, es inaceptable que hoy la universidad tenga muchas de sus facultades en paro por cuestiones nimias. Creo que con la crisis generacional que se está viviendo y con el riesgo de la deserción escolar debería ser suficiente para llamar a la reflexión, para llamar a la cordura y a la responsabilidad de todas estas comunidades que están manteniendo un paro y que están poniendo en riesgo la pérdida del semestre para que puedan volver a la normalidad y se pueda seguir adelante con la impartición de la educación. Yo he dicho que los constitucionalistas tenemos que sacar de toda esta larga lista de derechos a la educación y ponerla detrás del derecho a la vida y a la libertad. Porque de nada sirve tener muchos derechos enlistados en constituciones y en tratados internacionales si las mayorías no los conocen, no los entienden, no los pueden ejercer y no los pueden defender. Así que el trabajo de la universidad en este momento se convierte en esencial porque está comprobado que los grandes cambios tienen que pasar por las universidades. Felicidades, Pedro. Gracias, Pepe, por este gran padrinazgo que le das a este libro, acompañándonos. Ojalá se venda mucho y ojalá Pedro haya aprovechado el chistorete que le dijimos para que empiece a diseñar la segunda edición del libro una vez que la pandemia dé algunos rasgos definitorios en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, otra vez, más que acertados sus comentarios. Les agradezco nuevamente el que nos hayan acompañado esta tarde y que nos hayan permitido el honor de escucharles, de comentar este libro, que está hecho con mucho trabajo, pero también con mucho cariño para todas y todos ustedes. Tomar estas últimas palabras que el doctor Contreras nos toma y nos comparte y comentarles que como universitarios y universitarios debemos tomar ese compromiso para la reflexión, pero yo me permitiría también decir para la acción de lo que tenemos que hacer con todo lo que esta pandemia nos ha ido dejando, como bien lo dice el libro, y que estos 13 abordajes multidisciplinarios funcionen para rediseñar, para hacer ajustes, para hacer mejoras en todo lo que pues un sistema específicamente en nuestro país requiere. Gracias, querido doctor Peñalosa, gracias, maestro Ricardo Rojas, gracias, doctor José Woldenberg, y gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, por permitirme compartir esta mesa con ustedes, y muchas gracias, querida maestra Lorena, por sus atenciones y por su apoyo en la realización de este evento. Muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron acompañando a través del Facebook de la Facultad de Derecho, y nos estaremos viendo nuevamente por aquí. Que tengan una muy bonita tarde. Que te mejores, niña. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias. José. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, Lore. Bye.